pues ya se está grabando. Y paso a compartir una pequeña presentación que nos ayude un poco a la reflexión, como hice el otro día. Aquí la tenemos. Bueno, el otro día os acordáis que os decía que era esto, ¿no? A mí no me importa que abráis los micros cada vez que queráis. El otro día lo estuvimos abriendo con cierto orden, como éramos poquitos, hoy parece que podemos ser incluso menos, pues nada, libertad total, como si los queréis tener abiertos y no hay mucho ruido detrás. Os preguntaba qué era esto y me decíais un logo, ¿no? Y veíamos que el logo va más allá de un dibujito, ¿no? Sino que al final un logo, al igual que un escaparate, que una página web o que un discurso o que un perfil de una red social, pues tiene que tener sentido. Es decir, es nuestra razón de ser, es nuestro escaparate, es nuestra visibilidad y tiene que aparecer parecido en todos los sitios y en el caso del logo tiene que significar algo que tenga que ver con lo que realmente queremos decir. Muchas veces se hacen redes sociales o perfiles o cuentas muy chulas, la hace un diseñador, la hace pues, una fotógrafa o un programador web que queda muy chula, que es muy novedosa. A veces nos gastamos incluso dinero en ello y a veces incluso buenas cantidades de dinero. Y resulta que no parten de una reflexión previa, de diagnóstica. ¿Os acordáis que os decía la semana pasada, oye, que esto tiene que ser estratégico, que esto tiene que partir de qué somos, ¿no? Pues las imágenes tienen mucho que ver con eso y lo que somos en las redes sociales y cómo estamos, pues también, ¿no? Bueno, estamos en este módulo, como os decía, y esta es la segunda sesión, ¿no? Redes y herramientas, cuándo, cómo y por qué. Vamos a intentar resolver estas principales preguntas a modo de paraguas y que salgamos de aquí pues con todo esto mucho más claro. Insisto que me cortéis cada vez que queráis y abrís micro y me preguntáis. Vamos a empezar por un concepto que es la importancia de la imagen, que es lo que os estaba yo comentando ahora. Al final, lo que decimos en un medio de comunicación, en una tertulia, en un evento, lo que decimos en un apartado de la página web o una red social, es nuestra razón de ser. Y delimita lo que somos y lo que no somos. Y si alguien se excede en lo que dice, y si alguien quiere llamar más la atención, o si queremos hacer mucho ruido y nos gustan más los fuegos artificiales para intentar competir con el de al lado, probablemente nos estaremos alejando de lo que somos. Y lo que somos es sota, caballo y rey. Y ese sota, caballo y rey nos ha salido de esa pequeña estrategia que teníamos en cuenta antes, ¿no? Nada de lo que hagamos ahora, esto lo dije yo el otro día, ¿no? De lo que digamos y vayamos viendo también la semana que viene y la siguiente, nada está desligado de esa reflexión previa de diagnóstico. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿No? Y en consonancia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro espíritu? ¿No? ¿Cuál es nuestro estilo? Y bueno, en eso es muy importante las redes sociales. Por eso, desde ya os digo que no hay que estar las redes sociales por estar. Es más, yo a muchos clientes se lo digo y con muchas entidades con las que trabajo, que llevo años, se lo digo en muchos aspectos y en muchos ámbitos, muchas veces es bueno no estar. Es bueno no estar, porque conviene no estar por la razón que sea, ¿no? A lo mejor sí estar en una red social, pero no estar en otra, por ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Hasta aquí, a modo así un poco más introductorio, algo que añadir, una cosilla con la que no estoy de acuerdo o algo que haya dicho que no... Vale. Bueno, en nuestro tiempo, el que pasamos junto a una pantalla, eso también es una reflexión previa, ¿vale? Primero os voy a dar una serie de reflexiones previas y, como os digo, os voy a ir después dando la palabra y vamos a ir, cada 2 por 3 voy a intentar cortar para que seáis ustedes los que participéis, ¿no? A modo de reflexión, ¿por qué creéis que he puesto esto aquí? Venga, nos lanzamos. Sin más, porque se me ha ido la pinza, porque se me ha escapado, porque quiero decir algo. Porque quiero informarme a lo mejor también. ¿Porque quiero qué? Informarme a lo mejor también. Informar. Informarme.
¿Pero te refieres al tener una pantalla al lado tuya o Sí, aquello sí, que... al tener una pantalla al lado mía, es decir, uno de los motivos por el cual yo accedo a la pantalla. Estamos junto a una pantalla habitualmente, cosa que no hacíamos antes, ¿no? Y siempre tenemos una pantalla cerca. Es verdad que algunas de las personas que estamos aquí a lo mejor lo llevaremos mejor o peor, pero estamos hablando de llegar a nuestro público objetivo. Estamos hablando de dominar un poquito mejor nuestra comunicación. La gente a la que nos dirigimos, ¿creéis que en líneas generales pasa mucho tiempo al lado de una pantalla durante el día, mañana, tarde y muchas veces noche, o no? O eso es cosa de solo de algunas personas y no tanto del público al que nos dirigimos. Yo creo que por el trabajo se pasa muchas horas delante de la pantalla. Yo creo que todo el mundo pasa mucho tiempo con esta pantalla, con el teléfono móvil. O sea que grandes, pequeños y medianos a día de hoy. Marcos. Pues sí, la verdad es que sí. Esto no es un capricho, en este caso mío, el otro día ya lo comentaba. Cada maestrillo puede tener su librillo. Yo, bueno, estoy especializado un poco en esto y al final en las formaciones, pues yo opto por darle mi enfoque, como es lógico. Pero luego hay conceptos como este que es importante que entendamos que la estadística está para algo. La estadística está para algo y esto es muy periodístico y esto es muy importante. Los datos nos lo da la ciencia y la ciencia nos indica que es apabullante el uso de la pantalla habitualmente mañana, tarde, noche. Es decir, que a veces podemos pensar, no, es que yo me dirijo a un público alternativo, ¿no? Yo me dirijo a un público diferente, ¿no? Un público que... Sí, pero tu público es el que está en el suelo que tú pisas, en el mundo en el que pisamos. Y el mundo que pisamos es la Andalucía de 2021 y va a ser la Andalucía de 2022, ¿no? Y ese mundo, la estadística, la ciencia, nos está diciendo que más de un 90% pasa casi todo el día al lado de una pantalla. Casi todo el día es casi todo el día. En muchos casos es extremo, gente que duerme con el móvil, que se despierta varias veces al día en el móvil, gente que ya es incapaz de meterse en el baño sin una pantalla al lado, sin el smartphone o sin la tablet. Evidentemente no es el caso más habitual, afortunadamente, pero ese es el caso extremo. Luego hay una inmensa mayoría de gente que quitando a lo mejor el momento de dormir y el momento de sus necesidades en el baño, el resto del tiempo está con la pantalla, la está tocando con la mano, la tiene delante de la mesa, la tiene al lado del ordenador. Si está con el ordenador, evidentemente también es una pantalla. Ahora mismo estamos delante de una pantalla. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el público al que nos dirigimos es un público que es carne de intoxicación, igual que todas las personas que estamos aquí. ¿Por qué lo digo? Porque es un concepto que tenemos que interiorizar a la hora de comunicar estratégicamente nuestras entidades. ¿Por qué? Porque ahora saldrán términos como el bombardeo, saldrán términos como la toxicidad, saldrán términos como este que acabo de decir de la intoxicación. Y hay que aprender a entender que es muy importante la calidad, mucho más que la cantidad, que ahora lo veremos también. Y esto es un concepto que nos tiene que quedar claro. ¿Hay alguien ahora mismo aquí que esto le esté chirriando o que no esté del todo, o no lo vea del todo? No, es muy fácil que nos convirtamos en spam. ¿Por qué? Porque la mente está cansada. Las mentes están cansadas. Hasta los años 90, no. Pero ahora tenemos un problema psicológico en la sociedad, tenemos un problema de altura, tenemos un problema también periodístico, de falta de sobreinformación, y eso significa falta de criterio también a la hora de informarse. Y cuando una entidad, una asociación, una fundación se quiere abrir paso y quiere llegar a la gente, casi sin querer está compitiendo, aunque ese no sea la intención, pero casi sin querer en la mente del receptor tiene que competir con el espacio que ya ocupan muchas otras informaciones que le llegan. Entonces esto tengámoslo en cuenta porque eso nos va a permitir tener más mimo y más proporcionalidad a la hora de elegir los mensajes, sobre todo en las redes sociales. ¿Sí? Y, perdona, Isaac, ¿y por qué nos convertimos en spam? Eso es lo que no he entendido.
Nos convertimos en spam fácilmente y casi sin querer por la cantidad de información que hay en la red permanentemente y que nos llega por muchas más vías que hace 10, ya es que te cuento 20 y por supuesto ni hablemos 30 años. Por eso es mucho más fácil ahora que hace unos años convertirse en spam sin querer pretenderlo. A lo mejor no elaboramos un mensaje como spam, es todo lo contrario al spam, es algo que, oye, que lo hemos hecho con mucho cariño, tal, pero por el momento en el que lo hacemos, en el que lo lanzamos, o cómo lo lanzamos, o el canal que utilizamos, o el formato, o la longitud del mensaje, pues resulta que el cerebro al que nos dirigimos se convierte casi en spam. Que spam, lo digo más como concepto de esto me está entrando y esto a mi mente no le entra. O sea, quiero decir, quiere entrar, pero mi mente esto no lo recepciona. Entonces, no es una información que llegue, con lo cual no estamos consiguiendo nada. Ahora veremos los múltiples truquillos que hay para que esto no pase, porque los hay. Ahora mismo, a lo mejor me estáis escuchando y os está entrando un pesimismo importante, porque decir, joder, pues entonces casi no comunicamos, porque como estamos intoxicados, pero hay motivos para la esperanza y yo os puedo asegurar que como profesional está más que demostrado que trabajando las cosas en comunicación y teniendo mimo con una serie de cosas y entendiendo nuestro mensaje y entendiendo mucho a quién nos dirigimos, pues podemos ser bastante eficaces y bastante buenas en la utilización de las redes sociales. Sí. Y por el simple hecho, por ejemplo, de estar viendo una pantalla, ya estamos intoxicados, o el hecho de una pantalla lo que vamos viendo es lo que nos está intoxicando. No, tenemos más posibilidades de intoxicarnos. Las pantallas no son malas, es un invento, igual que lo es Twitter, igual que lo es Facebook, igual que lo es Instagram, igual que lo es Telegram o WhatsApp o tantas y tantas plataformas. Son buenos inventos para comunicar determinados tipos de mensajes. A mí se me ocurren muy pocos inventos en redes sociales o en plataformas o en tipos de pantalla, de formatos que hayan sido, que sean una mala creación. Es decir, que sea tóxica su creación. Lo que las hace tóxicas es el uso que se da de ellas, por la cantidad de bombardeo que hay, porque hay el sistema actual es un sistema crudo de sálvese quien pueda y los niveles de competitividad son tan altos que todo el mundo quiere estar en todos sitios en el momento y lo más rápido posible. Y eso en el cerebro humano, que somos un ser vivo y que somos personas finitas, como bien dice pues esta iniciativa de la ESMA, ¿no? Mundo finito, pues tenemos unos límites naturales. Y esos límites naturales, a los comunicadores y las comunicadoras que lo entendemos, nos va mejor. Nos va a ir mejor. Y esto es una postura ecofeminista dentro del ámbito de la comunicación, en la cual yo creo firmemente y muchas otras compas también conmigo. Mi consejo como especialista, tener esto muy en cuenta cuando comuniquemos todos los mensajes y estemos de la forma que estemos en las redes sociales, que hay que pensarlo muy, muy bien. Esto no significa que sea muy, muy complejo o muy difícil. Simplemente significa que hay que tener esto en cuenta antes que nada. Es decir, que esto esté en la base de todo lo que hagamos, digamos, o por donde nos movamos. ¿Va? ¿Sí? ¿A qué me quiero referir con esta pregunta y esta respuesta? Que el objetivo a marcar siempre no sea ni a la alta ni a la baja, que llegue al mayor número de personas, a un término medio. Más o menos, pero no exactamente. ¿Alguien más? Que no hay que comunicar por comunicar, hay que fijarse cuando lanzamos algún tipo de comunicación, tiene que tener un objetivo detrás, algo que queramos alcanzar. Y que sea medible es que creo que la comunicación siempre es muy difícil de saber
qué impacto real tiene sobre los objetivos que queremos alcanzar, ¿no? No sabes si ha sido la comunicación lo que ha llegado a un nuevo socio, a un nueva financiación, o es otros factores. Gracias, Adolfo. Yo quería decir, perdón, no sé si le quieres dar feedback o vamos No, diciendo decir, sí. que, bueno, yo entiendo que con objetivos medibles, algo medible es algo cuantitativo más que cualitativo, ¿no? Que cuando haces una comunicación diga mi objetivo es hacer 50 nuevos socios, o yo qué sé, o que el vídeo que he hecho lo vean 100 personas, algo que luego tú puedas saber si realmente lo has conseguido o no, no un objetivo de cambiar la percepción que la gente tiene sobre el lobo, porque eso luego nunca vas a saber si lo consigues o no. Entonces no sabes si lo estás haciendo bien o no. Lo otro sí puedes decir, mira, pues hice una campaña para hacer socio y en vez de, yo qué sé, 20 se me apunta uno. Pues vaya campaña, no me ha salido muy bien, ¿no? Que puedes evaluar si tienes algo, puedes medir cualitativamente. Gracias. ¿Alguien más? Yo, por cierto, creo que tiene algo que ver. Carmen y Maite, ¿el vídeo que habéis hecho os ha repercutido en algo? ¿Le habéis visto color? ¿Ha servido para algo? ¿Cuál vídeo? ¿Cuál de ellos? En el que tenéis, en el puesto ese vuestro que tenéis, a la hora de la materia prima que tenéis, que es la tienda vuestra, creo que es la tienda vuestra, ¿no? ¿Ha servido? ¿Ha tenido, es decir, ha tenido su fruto? ¿Ha sido positivo? No sé, pues la verdad es que no nos planteamos un objetivo medible cuando lo hicimos. Hay otras veces que sí que hacemos campaña y podemos saber lo que promocionamos, el queso, y de repente se han vendido 20 quesos, sí, pero en ese vídeo no, que era un poco más... El vídeo fue, de hecho, las prácticas de un curso que hicimos con ASAP, una ONG, y era como el trabajo fin de curso, entonces no nos lo planteábamos como una campaña con objetivos medibles. Era por saberlo. Vale. Y una precisión es que en un momento determinado también se puede interpretar esta pantalla como la pretensión que pueda tener, por ejemplo, que me dé a conocer. Entonces, por ejemplo, pues quiero presentar mi página web. ¿Y quién mejor que se entere que los medios de comunicación o todas las referencias de comunicación que haya? Una pequeña estrategia de comunicación sería cómo lo voy a hacer, en qué formato, y cuándo ponerlo y dónde ponerlo, en qué tipo de red social comunicarlo. Y a la vez que eso no solo sea crearlo, o elaborarlo, fabricarlo, ponerlo en marcha, ejecutarlo, y lo final, es lo más importante para mí, es quién ha llegado a enterarse y ha reaccionado. O sea, qué medios de comunicación ha recibido esa noticia, pues esa nota de prensa, y ha dicho, hoy esto es interesante, ¡pac! Y lo pongo. Esa medición del impacto de feedback que ha tenido que tener esa noticia, para mi institución, para mi entidad, puede ser primordial, puede ser importantísimo. Sí. Lo que pasa es que hay una pregunta más importante, fíjate, Juan, que esa. Y esto va en la línea de lo que decía Adolfo y de lo que después han dicho Carmen y Maite, ¿no? Claro, yo entiendo, entiendo perfectamente lo que habéis dicho, de que hay que saber para qué se hacen las cosas, ¿no? El objetivo que tenemos, y luego también hay que intentar medirla, ¿no? Y la evaluación de la que hablabas tú ahora, Juan, también, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Son conceptos como que nos sonarán, ¿no? A las cosas hay que hacerlas con sentido, tienen que tener un porqué, esto tampoco sonará nuevo porque sois profesionales y tal. Pero aquí hay una cosa muy importante, decías tú, por ejemplo, ¿no? Has puesto, Juan, el ejemplo de quiero aparecer en los medios para comunicar tal cosa. Yo creo que hay una pregunta previa a esa mucho más importante. ¿Lo que voy a hacer le interesa a los medios? Y hay otra pregunta todavía más interesante que esa y que tiene que venir antes que esa. Lo que voy a hacer, ¿a quién le interesa? Y pensar de verdad qué tipo de personas y dónde están esas personas
incluso cómo se llaman a veces, aunque eso ya evidentemente es más complicado, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Les va a interesar o no? ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? Y hacer esa reflexión y hacer un poco ese análisis. Y no es tan complejo, no hay que encargar un estudio externo y gastarse un dinero para hacer un estudio de mercado. Estamos hablando de pymes. Aquí estamos hablando del tercer sector en Andalucía, que es un sector amplio de medianas y pequeñas empresillas en formato de, bueno, sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, no hay por qué hacer un encargo caro, sino este análisis y esta reflexión previa. Es que a lo mejor los medios no te van a comprar eso, porque resulta que no habías hecho antes esa pregunta, ¿no? Y resulta que sí hay un medio o hay 2 o 3 medios que son de un tipo muy concreto que son los que realmente te pueden comprar eso. Y entonces toda la carne la pones en ese asador. Porque tú tienes recursos siempre limitados, el tiempo siempre es finito. Y nuestras fuerzas siempre son finitas. Entonces es muy importante la selección de dónde pongo yo el foco. Decían ahora Carmen y Maite, el vídeo bueno, pues la verdad que es una cosa muy especial, no nos habíamos planteado, no era una campaña de comunicación como tal. Bueno, pues los objetivos, yo pongo aquí siempre inmedibles, porque en toda actividad comunicativa ya la colguemos en Vimeo o en YouTube, lo colguemos en Twitter, en Instagram o donde queramos, ¿no? En Facebook o en la página web o en un evento. O lo retransmitamos por streaming. Sea en el medio que sea, o en una entrevista en radio, o lo pasemos por nota de prensa para que salga, porque es una historia y merece ser leída, tal. Sea el formato que sea, debemos de hacer este esfuerzo antes. Y esto, fijaros, este esfuerzo es sentarse en una mesa, las 2 personas que seamos, o las 3 o las 4 las que seamos, y decir, señoras y señores, vamos a invertir tiempo, este es el momento de objetivo. ¿Qué queremos conseguir? ¿A quién queremos llegar? Y de verdad, ¿quiénes son esas personas? ¿Dónde están esas personas? ¿Les vamos a conseguir llegar bien así o no? Y entonces se modeará, se va a moldar el mensaje a eso. Podemos quitar una coma, como decíamos el otro día, ¿no? Podemos quitar esto, poner lo otro, no, pues vamos a centrarnos solo en decir tal cosa. Y hay que ser valientes, porque a veces cometemos el error de decir, lo que hacemos es tan bonito, creo tanto en lo que hago, me parece tan bonito que quiero que se entere cuanta más gente mejor. Entonces, voy a avisar a mucha gente, a ver si cuanto más gente avise, pues más posibilidades haya de que... Y lo cierto es que no. Lo cierto es que está más que medido, y esto está más que estudiado en comunicación, que no funciona. No funciona. Aquí entra el marketing, entra el fundraising y entran otras líneas audiovisuales, tal, otras líneas comunicativas que fluyen todas en esto, en la elección de los mensajes. Y esto en redes sociales vale muchísimo. Hay un montón de compis invirtiendo mucho tiempo en decir muchas cosas en todo momento por cuantas más redes posibles. Y se están desgastando. Y no les está dando la vida para medir eso. No les está dando la vida para medirlo. Simplemente van un poco a ciegas. Van un poco a ciegas. Y esto es importante. A veces es bueno no decir 20 cosas, sino decir 2. Y no decírselas a 200 personas, sino decírselas a 30. Fijaros que estás focalizando muchísimo, pero es que ese foco lo estás mimando. Es que lo estás mimando. Sabes a quién mencionar en esta red social. Sabes en qué grupo público haber publicado esto. No lo publicas porque sí, no lo escupes, ¿no? ¿Os acordáis la semana pasada que yo hablaba mucho de escupir? No, sirve de muy poco, muy poco esto. Y nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Fijaros que esto tiene que ser valiente, ¿eh? O sea, esto significa seleccionar. Acordaros que era una de las claves de la semana pasada, seleccionar los mensajes. Todo lo que hacemos nos puede resultar muy bonito y probablemente lo es y muy necesario. Pero la comunicación tiene sus propias reglas y las reglas de la comunicación hay que entenderlas, porque si no nos lanzamos a una piscina que realmente es un océano complejo y nos podemos ahogar, nos podemos perder y
y podemos terminar empapados y no hemos conseguido hacer ni un largo, ni nos lo hemos pasado bien, ni nada, ¿no? Sí. El tiempo también influye, ¿no? A la hora de transmitir o difundir una idea, mientras más cortito, más conciso, mejor, ¿no? Sí, efectivamente. Y esto no es cuanto más corto mejor y punto. Es decir, a veces las cosas requieren que sean un poco más largas, sino que esa sea una dinámica habitual y hagamos ese esfuerzo. A veces nos pasamos de la raya, porque con tal de que sea corto no se entiende. No se entiende. A veces vemos tweets de alguna, yo lo veo en algunos compis, ¿no? Algunas entidades que se han tomado tan en serio esto de que hay que ser breve, que es que no se entiende. Es que ponen 4 palabras y con 4 palabras a lo mejor a mí es que no me da. No le da al público en general para entenderlo. Entonces, sí, cuanto más corto mejor, pero que se entienda. Es más importante que se entienda a que sea corto. ¿Vale? Que casi siempre se puede, ¿eh? Casi siempre se puede poner en pocas palabras cualquier cosa. Prácticamente casi cualquier cosa. O con una imagen, o con un vídeo de 10 segundos. En fin, hay muchas formas, ¿no? Los públicos objetivos. ¿Estos quiénes son? Venga, decidme vuestros perfiles. Pensadlo ahora en unos segunditos. Me imagino que esto lo sabéis, ¿no? Pero si alguien necesita unos segundos, me dice. Y definidme en pocas palabras quiénes son. ¿Quién es vuestro público objetivo? Fijaros, hacer el esfuerzo de concretar mucho. Hacer ese esfuerzo. Porque es que vais a ser mucho más eficaces cuanto más concretéis. Rápidamente se nos puede venir a la cabeza por un público de mediana edad, solidario, yo qué sé, ¿no? Este tipo de conceptos que son, pues ahí englobamos a millones de personas en Andalucía. Vamos a intentar ir al grano, ¿no? Si tenéis varios, si se os ocurren varios públicos, pues comentad uno, si os parece. En mi caso, juventud. En mi caso, entidades de ONGD. Nosotras igual, nuestro público objetivo es las entidades sociales cordobesas en este caso. Me voy a tirar a la piscina porque no tengo ni idea, ¿eh? Pero vamos, me imagino que son mujeres de mediana edad que están que están trabajando. Yo añadiría que además de, bueno, por una parte tenemos las entidades para seguir creciendo como plataforma, pero luego en redes también estamos, es que según si está enfocada a la sensibilización, pues si buscan más a lo mejor un público de una determinada edad y otras veces si lo que se está intentando buscar apoyos para manifiestos, cualquier cosa, pues sí van más enfocadas a colectivos, por ejemplo. Es que depende un poco de la información que esté dando, porque a veces son para públicos distintos. Claro. Que nosotras depende del proyecto. Tenemos proyectos para público universitario, proyectos para profesorado de escuelas públicas, luego, no sé, trabajamos con proyectos agroecológicos, que vamos definiendo distintos proyectos y distintas acciones a distintos públicos. No solemos trabajar con uno así genérico, constante. ¿Quién queda? Fijaros, Carmen y Maite son las que han dado un poquito más, se han acercado al kit de la cuestión, ¿no? Vamos a intentar hacer este ejercicio después más tarde, si nos da tiempo, y yo os invitaría que vamos a seguir avanzando en la sesión, pero os invitaría a que conforme vamos hablando de las siguientes cosas, de vez en cuando vayáis pensando en vuestro público, porque ya os adelanto que la inmensa mayoría habéis citado espectros que son millones de personas. Y nosotras, no somos Cruz Roja Internacional. Nosotros no somos UNICEF.
cuyas escalas sí que pueden responder a esta pregunta de esa forma. Pero para ser más eficaces, nosotras, por nuestro tamaño, tenemos que ser proporcionales. Y debemos y podemos hacer ese esfuerzo, que vaya más en la línea de lo que Carmen y Maite nos contestan, ¿no? De Lejandes y Reina. Ha citado 2, 3 contextos bastante concretos, que yo creo que se pueden concretar incluso un poco más, pero bastante concretos. A eso es a lo que yo me refiero. Esto es muy importante lo que os estoy diciendo, porque nos permite hacer mensajes mucho más efectivos cuando los escribimos, cuando ponemos un hashtag en el móvil, cuando encargamos un pequeño vídeo, cuando hacemos un cartel de algo, etcétera, etcétera. Cuando le llamamos a un periodista o le escribimos un correo explicándole algo para venderle, entre comillas, un tema, ¿no? Cuanto más claro tengamos nuestro público, mucho mejor, ¿no? Y más concretos seamos. ¿Sí? El tono y el estilo hay que tenerlo en cuenta también. Esto lo decíamos el otro día, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestro tono y nuestro estilo? Yo conozco el estilo de Greenpeace Andalucía, que trabaja, por ejemplo, en Sevilla, con los que yo colaboro en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es ese estilo? Es un estilo activista, es un estilo de calle, es un estilo directo, es un estilo en el que influyen mucho los tonos de incidencia política. Es correcto rozando la incorrección porque forma parte de su trabajo y de lo que ellos hacen. Pican un poco a la sociedad, pican a los medios, pican a las clases políticas, a las administraciones públicas. Intentan hacerlo con mucha educación, evidentemente, y rigor, y tiran mucho del dato. Son gente que tira mucho del dato dentro de ese paradigma de la denuncia. Acabo de explicar cuál es el tono o el estilo, por ejemplo, de una entidad, que en este caso se llama Greenpeace, y que opera en Andalucía, ¿no? Con grupos de voluntariado que tienen en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía. ¿Alguien está pensando en su tono y en su estilo? Evidentemente el de su entidad, no el nuestro propio, ¿no? ¿Alguien se quiere lanzar a la piscina y en pocas palabras, en muy pocas palabras, nos quiere decir cuál es su tono o cuál es su estilo? Bueno, yo quería hablar de nosotras porque creo que cada una que lleva las redes sociales tiene un tono y un estilo, pero no está definido. Entonces, no sé cómo se valora esto de que se nota mucho quién está detrás de cada publicación y nos lo han dicho. Entonces, no sé si es bueno, malo, regular, hace que sea más atractivo porque va cambiando las maneras, pero no tenemos nada acordado. Muy buena pregunta. ¿Tú eres Carmen o Maite? Carmen, sí, estamos volviendo loca. Perdón. Carmen, muy buena pregunta. Muy sencillo. No pasa nada. No pasa nada siempre y cuando no os piséis. Es decir, siempre y cuando los estilos no sean contrapuestos y no se pisen, es decir, que tengan sentido el uno con el otro, que se puedan complementar y que sean leales al tono y al estilo de la organización, que en vuestro caso me estáis diciendo, la verdad que no lo tenemos muy concreto. Bueno, pues hay que hacer ese ejercicio. Eso te lo da la estrategia. Fijaros que la semana pasada hablamos que hacer un diagnóstico y después redactar un pequeño plan con los objetivos y demás, nos puede llevar 2 o 3 sesiones, que juntas a lo mejor hacen una tarde o una mañana. Ya está, en nuestras pequeñas organizaciones, ya está, no es tanto. Y merece mucho la pena porque te da una tranquilidad, sabes qué comunicas, dónde lo comunicas, quién lo va a comunicar, la forma en la que va a comunicar. Evidentemente no estamos adivinando el futuro, pero sabemos que lo haga quien lo haga, el tono y el estilo que va a llevar. ¿Sí? Entonces es importante volver a recordar lo de la semana pasada de, por favor, operar con estrategia, trabajar, caminar, funcionar con una pequeña estrategia. Que, insisto, puede ser 2 o 3 páginas de un documento en Word o en PDF que mida eso, que a lo mejor incluso en menos, en 5 o en 7, 9 párrafos,
hemos descrito quiénes somos, cómo lo queremos, intentando ir al grano. Cuanto más concreto, mejor, ¿sí? Y si son varias compis que de vez en cuando se turnan, no pasa nada. Siempre y cuando, insisto, el estilo no se pise. Pero es una buena pregunta porque nos pasa en muchos sitios. No siempre la misma persona puede llevar las redes y a veces, pues bueno, la forma de escribir cambia un poco. El vocabulario de cada persona es un poco distinto. Hay gente que tendemos a usar unas palabras y gente que tiende a usar otras. Pues mientras esas palabras no contradigan y no sobrepasen líneas rojas de la entidad y tampoco entren en contraposición con las que use la otra compañera, no pasa nada, no hay que tener miedo a eso. No somos un robot poniendo las cosas que haya que poner en las redes sociales en nombre de la entidad y que la ponga quien la ponga no se tiene que notar y tiene que ser igual, no. Porque lo que también hay que transmitir es que cuando yo leo un tweet o leo un post o me llega un vídeo que me han pasado por Instagram o por WhatsApp, detrás hay una persona y eso nos tiene que llegar. Fijaros, esto pasa en el sector privado, pasa también en el público. Imaginaros si no tiene que pasar en el nuestro. Por supuesto que tiene que pasar en el nuestro. Se tiene que ver que esto no es una máquina la que está detrás, ¿no? Sino que hay personas. Y no pasa nada porque el público diga de vez en cuando, ay, mira, que le lleve la red social a esta entidad, mira, pues ha tenido gracia con esto, mira, pues ha sido creativo con esto otro, tal. ¿Sí? Espero haberte respondido, Carmen. ¿Algo más sobre esto? Sí, yo me pongo siempre o represento la organización que es a la vez organización de organizaciones, o sea, asociación de asociaciones. Entonces, claro, el tono y el estilo, con esa pequeña, por supuesto, estrategia de comunicación, siempre hay que tenerlo muy en cuenta, pero lo voy teniendo en cuenta, pues, yo qué sé, en el diseño, en el color, en las frases concretas, yo le diría, en el buen sentido de la palabra, el lenguaje con el que se expresamos o decimos algo, porque va tan concretamente a un público destino concreto, como es en este caso, organizaciones concretas, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, de cooperación internacional y desarrollo, de ayuda humanitaria, pues entonces ahí casi el comunicador lo tiene un poquito más fácil en tanto en cuanto el tono y el estilo, si no lo tiene creado esa institución, que es a la vez asociación de asociaciones, él mismo lo va creando y va vendiendo una moto no solo por la imagen, sino por el ruido del motor o por las luces que tiene o por otros detalles. Muchas gracias, Juan. Y además, ese perfil que ahora has concretado, si te fijas, has hecho ese ejercicio de concretar un poco más tu público, entiendo que es en Cádiz, ¿no? ¿O qué? Sí. Bueno, pues puedes citarlo perfectamente, puedes decir, oye, todo esto en Cádiz, estas entidades en Cádiz. Lo digo porque esto no es baladí, quiero decir que forma parte, en este caso, de algo que tiene mucho que ver con el perfil de la entidad a la que tú te diriges, ¿no? O sea, que el factor tiempo, el factor geográfico, el factor estilo, el factor naturaleza de las personas o las entidades a las que nos dirigimos también es fundamental para entender nuestro público y decir, vale, en tu caso, el tono y el estilo, ese tono y el estilo, evidentemente tiene mucho de cooperación al desarrollo. Y es bueno que empaticéis a la hora de comunicaros, empaticéis muy mucho con vuestro público objetivo. Y esto vale para ti, Juan, y vale para todas las demás. Empatizar con la realidad de esas organizaciones y hablarles de tú a tú, en redes sociales, ¿eh? En redes sociales. Claro, las redes sociales, y esto tiene mucho que ver con el tono y el estilo, esto no sé si lo dije el otro día, la red social, a lo mejor me lo habéis escuchado alguna vez, si es que alguien, porque es una de mis frases más típicas y lo digo mucho, pero si a alguien le suena repetido, que me perdonen, ¿no? Pero creo que en este momento es importante decir, las redes sociales son un barrio, son la plaza del pueblo. Y esto no es peyorativo, sino que lo estoy diciendo como algo positivo. Son como un parlamento. Son
el descansillo del bloque, de la urbanización, de la casa. ¿Sí? Y ser muy correctos puede ser un error. Y ser muy fríos puede ser un error. Y ser muy serios puede ser un error. Igual que ser maleducados o maleducadas, o ser hirientes, puede ser un error. Igual que lo es en los espacios públicos habituales que ha habido hasta hace 20, 30 años antes de que no existiera Internet y las redes sociales. Seguimos siendo personas, seres humanos, y captamos los mensajes y los tonos y los estilos y las intenciones. ¿Sí? Venga, ¿alguien más que en pocas palabras defina su tono o estilo? El mío en este caso va en consonancia con lo que tú decías. De todo lo que yo más o menos hago, va en tono un poco saliente de la naturaleza. Lo que engloba en sí. Música, formas, todo eso. Así que lo que yo hago siempre intento que tenga algo de verde, algo de naturaleza, algo de ecología, algo dentro de ese mundillo. Y has dicho jóvenes antes, ¿no? Sí. O sea, que es un estilo ecologista y es... Digamos, sí, pero digamos, el estilo de joven me refería a que a ellos llegan más pronto porque ellos utilizan más las tecnologías de ahora. Están todos diariados, llega más pronto a ellos. Sí, pero ojo con esto porque esto puede ser un peligro. Es decir, como estoy en tal canal y tengo entendido que lo usan jóvenes, pues entonces me estoy dirigiendo a jóvenes. La dirección es la contraria. Es decir, tenemos que partir de a quién me dirijo yo. Y ya veré yo cuál es el canal que tengo que usar. Pero primero, ¿dónde está mi gente? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿A qué se dedican? ¿Dónde viven? Eso es lo primero. Y ya después, ya veré qué canal uso, cuántos posts pongo o tweets y qué formatos utilizo, ¿no? Y si uso o no algún medio de comunicación y cuál, si es que lo uso. ¿Nos damos cuenta de esto? En mi caso sí, pero con lo que tú decías, que como yo me conozco la plaza, más o menos cuando hago ya no que vaya a tiro cierto, pero lo que tú decías, me conozco ya la plaza. La plaza la conozco yo. Perfecto, perfecto. Pues si esa plaza, la gente que le puede interesar lo que tú te has que decir o quien te tengas que dirigir en el ámbito profesional o cual sea, evidentemente tú sabes que son, sí o sí, son jóvenes, y en la mayoría de los casos, y son de espíritu ecologista, etcétera, o en esos ámbitos, pues perfecto, chapón, ¿no? ¿Quién más? Bueno, vamos a seguir. Me cortáis para que queráis, ¿eh? Y me preguntáis lo que queráis. No comunicar sin un plan. Esto lo estoy diciendo, más falta que nos detengamos en esto, porque lo estoy diciendo, ¿no? De verdad que esto es importante en el sentido de que, es que nos da orden y nos da proporción y luego nos da tranquilidad. Esto yo creo que lo comenté brevemente el otro día. Es tremendamente desgastante. Ahora estoy yo con un cliente que es un poco friki de una fundación educativa que está en Andalucía y también está en Murcia y en Comunidad Valenciana tienen muchas obras sociales. Y el responsable de comunicación está haciendo un buen trabajo, aunque bueno, es verdad que hacen ahí de todo, todos hacen un poco de todo y él tiene otras tareas, pero la comunicación también la ha caído a él, pues está haciendo grandes esfuerzos y yo creo que está haciendo buenas cosas. Una de las cosas que está haciendo es que está programando mucho más y mejor quién tiene dónde salir en las redes sociales, cuáles son nuestras redes sociales, lo tienen claro y que haya una regularidad, ¿no? Entonces, diariamente ponen algo. Entonces, tiene como unas tablas hechas, se coordina con su gente de las obras sociales y ha conseguido engrasar una máquina que permite que todos los días haya cosas. Pero claro, es lo que yo le digo, cuidado con eso, ¿no? El otro día tuve una conversación con él, cuidado con eso, porque es más importante comunicar cuando haya cosas que estar permanentemente, estar por estar, ¿no? Esta obsesión con hay que estar. Ay, Dios mío, que llevo 48 horas sin poner nada en esta red social, ¿qué me invento? Bueno, pues esto, venga, hola, ¿qué tal? Esto ya está más que visto que funciona más bien regular.
Porque cuando realmente el cerebro pone más énfasis o pone más atención es cuando alguien que a ti te puede interesar lo que diga, te viene y te llama, o te dice, o pone un tuit, o te llega por algo, ¿no? Porque, y eso tiene que ser irregular. A lo mejor no todos los días hay cosas interesantes, a lo mejor hay una semana que tal, y luego nos tiramos otras semanas que no hay tanto movimiento ni tanta cosa, ¿no? No pasa nada. Ponemos la carne en el asador de aquello que pase y cuando pase. Eso no significa que yo os esté diciendo ahora, no pasa nada por desaparecer, pero por desaparecer un mes o algo así. Eso evidentemente es negativo en una red social. Pero esa programación llevada al límite no es tan buena. Sí, lo comento un poco porque me he acordado de ese ejemplo y bueno, comunicar con un plan sí, con ciertos límites, ¿no? El plan nos da como una base, nos da como orden. Gestión de crisis, protocolos de actuación. Esto es otro concepto ahí que os lanzo a tener en cuenta. ¿De qué va esto? De anteponerse, de que nos antepongamos. Es decir, que nos sentemos un día, el mismo día que hagamos la estrategia. Esto lo podemos incluir dentro de la estrategia. Esto puede ser un apartado. Y invirtamos, fijaros, esto de verdad pueden ser 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos entre las 2, 3, 4 personas que seamos en el equipo. O si son más, pues más. Y digamos, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué nos ha pasado en estos años y qué nos puede volver a pasar o qué nos puede pasar que no nos haya pasado nunca? Pues mira, flaqueamos en esto, podemos tener un problema con esta financiación y esto puede oye, este tema, nosotros nos dedicamos a una cosa que socialmente pues es un poquito, genera controversia, pues tal. Bueno, pues dentro de un mes tenemos una campaña o el año que viene, que puede generar problemas con esto. Bueno, ¿y qué nos puede pasar? Bueno, pues lo ponemos por escrito. Por escrito y decimos, nos puede pasar esto, nos pueden llamar de todo, nos pueden insultar por esto, nos pueden retirar esta ayuda por esto. Y eso, responderlo comunicativamente. Y decir, bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Y escribirlo. Y decir, bueno, pues si nos dicen esto, tenemos que contestar esto. Fijaros que tampoco es tan complicado lo que estoy diciendo, porque estamos hablando de una casuística que en la mayoría de nuestros casos lo normal es que hablemos de 1, 2, 3, 4 cosas que nos puedan pasar, no más, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder reaccionar con cierta naturalidad, con cierta tranquilidad, sin improvisar y decir, oye, esto ya, el año pasado ya lo hablamos, que esto podía pasar, nos ha pasado. Venga, pues en 24 horas, o como mucho en 48 horas, sabemos qué tweet poner, o qué post en Facebook poner, o qué nota enviar a los medios, porque lo tenemos pensado. ¿Hay alguien que esté pensando ahora mismo en algún caso? ¿Se entiende esto que digo? Lo puedo entender por una cosa muy excepcional, como algo que vamos a tener que tener en cuenta cuando cuando hemos creado una pequeña estrategia de comunicación, ver qué consecuencias puede tener ese mensaje que queremos llevar a cabo. Y entonces, digo un ejemplo muy burro, pero bueno, a lo mejor así entendéis lo que quiero decir. Imaginaros que en mi organización he detectado un abuso sexual, y entonces yo quiero exactamente comunicar a los medios de comunicación porque se ha publicado y mi entidad ha sido mal nombrada o mal dicha o mal escrita por ahí, y lo quiero aclarar, lo quiero dejar bien claro. Y ahí hay que hacer una verdadera estrategia de comunicación en cuanto a una gestión de crisis, porque el protocolo es, oye, que esto ha ocurrido, pero que nosotros tenemos nuestro protocolo, nuestro sistema de detección, nuestro seguimiento, nuestro plan de igualdad adecuado a las circunstancias. Es una tontería, pero bueno, os pongo un ejemplo. No es ninguna tontería, Juan. Yo tengo varios casos, a mí me ha tocado varias veces en varias ONG. Me acuerdo una vez en una ONG de cooperación que yo era el responsable de comunicación y bueno, falleció una voluntaria en un programa de cooperación en el extranjero, ¿no? Y hubo que dar respuesta. No había protocolo, no había protocolo. Y me acuerdo que de aquello aprendimos porque al final tardamos como 36 horas o así, creo que fue en reaccionar, un poquito menos.
creo que lo hicimos más o menos bien, pero lo pasamos muy mal. No porque fuera un caso triste, porque bueno, eso evidentemente en ese caso pues, fue algo triste, sino porque realmente no sabíamos qué hacer y hubo muchas dudas y hubo que construir de la nada. Entonces, por ejemplo, otro truquillo dentro de esto, tener plantillas. Por ejemplo, en el enjambre sin reina, pues un producto de baja calidad, ¿no? O un caso humano, ustedes, ¿no, Adolfo? Agua de coco, pues un caso humano, ¿no? Alguien que ha denunciado o alguien que se ha cabreado con ustedes por lo que sea. Tener como pequeñas plantillas o a tener una que se pueda adaptar. Casi siempre en los comunicados que deben de ser sinceros, sencillos y rápidos, repito, sinceros, sencillos y rápidos, casi todo el comunicado explica la política de la entidad para dejar claro la transparencia, el sello de calidad, las cuentas, los protocolos, la auditoría o en cada caso lo que se haga para que se vea un ejercicio de proactividad correcta, seria y transparente. Entonces, eso se puede tener preparado. Luego ya, pues, en cuestión de poco tiempo se puede coger esa plantilla y versionarla para aquello que haya pasado, ¿no? Pero bueno, es un truquito que yo lo recomiendo. Y en todos los canales en los que solamos trabajar, pues salir con esa información. Como sabéis, los canales, y ahora lo vamos a ver, tienen sus propias políticas o sus propios toques o enfoques. No se debe de decir exactamente lo mismo en los diferentes canales, en las diferentes redes sociales, por ejemplo. Pero en estos casos sí que, bueno, porque son casos muy concretos. Por ejemplo, cuando sale una campaña también, en fin, hay determinados casos, una fecha en concreta, que es el día de tal, un día internacional que tenga que ver con lo que hacemos, o un aniversario nuestro, cumplimos 10 años, cumplimos tal. Bueno, hay casos en los que sí que se puede y se debe salir con un único mensaje prácticamente igual y al mismo tiempo en todos los canales en los que funcionemos. ¿Algo más sobre esto? Publicidad sin forzar, siempre estratégica. Sin forzar y siempre estratégica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quizás un concepto un poquito así, un poco más profundo, ¿no? Hay gente que se lanza a invertir en publicidad en Facebook, por ejemplo. Esto es muy habitual, ¿no? O paga Google Ads, que es uno de los mecanismos que tiene Google para aparecer más rápido en las búsquedas. Bueno, esto no es habitual en las pymes del tercer sector, que es en el ámbito en el que nos estamos moviendo ahora. Sobre todo por temas de presupuesto, porque si no hay presupuesto ni siquiera muchas veces para pagar a una persona que lleve la comunicación, pues normalmente no va a haberlo para invertir en publicidad. Pero bueno, quería decirlo para que quedara claro, ¿no? No se debe de forzar. Yo solo recomiendo invertir en publicidad si hay presupuesto de una forma estratégica, con un porqué, siempre con un porqué, ¿no? Si hay una campaña y hay unos contenidos, por ejemplo, mira, nos hemos gastado algo en una imagen que es corporativa de una campaña con un vídeo, ¿qué tal? Bueno, pues si hay una pequeña parte de ese dinero que puede ir en poca publicidad, pues merece la pena, ¿no? Porque hay un producto, pero lanzarte porque sí a la publicidad, porque otros lo han hecho, porque han escuchado que está bien, tal, yo no lo suelo recomendar. Y menos en el ámbito nuestro, que funciona mucho de la experiencia, del boca a boca, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Y que sea estratégica, ¿no? Eso es forzar. Sí, perdone, Isaac. Sí. En esta parte de publicidad, nosotros en Agua de Cocos sí que solemos utilizar, ahora que has dicho lo de Facebook, pues yo de entrada publicidad digo, nosotros no hacemos. Y luego cuando has dicho lo de Facebook, claro, eso es publicidad que lo estás pagando. Claro. Nosotros sí que solemos hacer este tipo de acciones. Por ejemplo, ahora vamos a empezar un proyecto de educación al desarrollo en la Universidad de Granada. Entonces, para que los estudiantes les llegue la información y se inscriban al proyecto que vamos a llevar a cabo, sí que hemos invertido, bueno, me parece que durante esta semana o durante una semana
para que nuestra información llegue, como me parece que puedes segmentar mucho el público en Facebook. Pues ahí sí que solemos hacer igual para acciones muy concretas, sobre todo cuando son actividades o proyectos que se llevan a cabo en España. Y supongo que nos funcionará porque lo seguimos haciendo de vez en cuando. Eso te iba a decir, que si tenéis un feedback de si funciona, entiendo que sí. Sí, me imagino que mi compañera de comunicación lo sigue haciendo porque funcionará. Yo la verdad que no tengo ni idea. Os recuerdo, como hice la semana pasada, que os invito a que los apuntes que estéis cogiendo lo compartáis un día con vuestros compis de comunicación, los que tenéis compis de comunicación, ¿vale? Que eso puede ser un café, mira, estuve en un módulo y me dio una formación, pues tal, Isaac Sánchez, tal, de la ESMA, ¿qué tal? Pues mira, me quedé con estas cositas, ¿no? Pues las cosas que os quedéis fundamentalmente y la compartáis. Y un poco también que os den feedback, porque os puede surgir a vosotros dudas, pero también el compi os puede dar una visión de, oye, qué se está haciendo, qué se ha hecho, y también ustedes le podéis iluminar un poquito, ¿no? Que siempre todo ayuda. O sea, aquí no hay gurús de nada, como decía yo la semana pasada. Es verdad que la publicidad, si es muy segmentada, mejor. Y esto que decías tú de la segmentación en Facebook es importante. Google, Facebook y también Instagram, están permitiendo segmentar bastante. Cosa que en los canales lineales, que se llaman los canales habituales, más analógicos, incluso históricamente, ¿no? De la tele, la radio, por ejemplo, la prensa, no te permiten apenas segmentación, o muy poca. A no ser que, bueno, que te anuncies en un programa muy concreto, los anuncios de un programa muy concreto. Pero es difícil. La tele es cara, por ejemplo, es bastante cara. Y en la radio es muy importante la segmentación, donde te anuncian, ¿no? Si os fijáis en radio, por ejemplo, la mayoría de los anuncios son de empresas muy, muy grandes que se dirigen a públicos muy generales, o en programaciones más locales directamente se pasa a comercios que van directamente a captar al que esté escuchando ese programa en esa frecuencia, en esa provincia, a esa hora, ese día, ¿no? Y probablemente invierta ahí. Casi siempre suele pasar esto. Bueno, ¿alguna duda más de Publi? Vamos a pasar a unas claves. Insisto, cortadme en cuanto queráis. Y ya entramos en la última parte de la formación, ¿vale? Vamos a ver una docena de claves, la línea del otro día también, un formato parecido, y cada una de las claves me gustaría que la apuntarais y que la viéramos. Es decir, que veamos un poco, igual que hemos hecho con estos conceptos previos, que son como conceptos generales de los canales de comunicación que existen, ¿no? Esas redes sociales, los medios de comunicación, ¿no? Y que son claves que hay que tener más en mente estratégicas. Bueno, pues vamos un poco más al grano y estas claves, aunque son generales, pero son un poco más concretas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Venga, esta es fácil. Tirarlo a la piscina. Podéis fallar. Que tenga un formato adaptable a leer en el móvil, que es donde lo leemos la mayoría de personas, ¿no? Claro, fijaros que casi todo se lee ahora desde el smartphone, ¿no? Esto todavía a día de hoy, fíjate que esto yo lo veía en comunicación hace años y, bueno, pues todavía a día de hoy yo lo pongo en primer lugar porque es que si en tu smartphone no se va a leer bien, no se va a ver bien, no lo pongas. O sea, quiero decir, no lo hagas. Como si, casi como si no lo haces, porque a veces hacemos cosas que las vemos muy bien en determinados formatos, pero si no están adaptados, y esto nos pasa mucho con las páginas web, ¿no? Entonces, esto es importante. Volvemos a repetir lo de la clave de antes, ¿no? Todos tenemos una pantalla delante, casi siempre es un smartphone, casi siempre es una pantalla pequeña. Entonces, aquello que hagamos, sea un vídeo, sea un texto, sea un artículo, sea un podcast, sea una canción, una campaña que tiene su propia landing page,
que es una pequeña página web, ¿no? De aterrizaje que se dice que puede pertenecer a una más grande. El formato que sea legible, si no, no funciona. ¿Y esto qué quiere decir? No lo sé. Muy bien. Perfecto. Bueno, no os pasa, esto es una pregunta que lanzo para que me respondáis, ¿eh? ¿Alguien ha tenido la experiencia de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que creo que se entiende mejor. Nos estamos reuniendo hoy en tal sitio los equipos de educación para el desarrollo y igualdad. Ayer tuvo lugar la reunión de no sé qué. Este tipo de informaciones, ¿no? ¿Lo hacéis de vez en cuando? ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Os suenan? En un tweet, en un post, sobre todo en redes sociales, ¿no? Son mensajes cortitos que muchas veces en Instagram. Sí, por ejemplo, cuando hay una asamblea o cuando te reúnes con la coordinadora andaluza, ese tipo de publicaciones que en realidad pues son más cotilleos, pero que curiosamente luego funcionan un montón de bien, porque a la gente le encanta ver esas cosas. Yo no veo ahí verá, no informes, comparte. Es verdad que normalmente lo que quieres es compartir, que la gente no, pero informar, en todo caso, para ello tienes tus grupos creados. O sea, no sé si en las otras redes sociales, como soy un analfabeto, tecnológicamente hablando, yo creo que sí que existen grupos en Facebook, en Instagram, que a la vez informan de lo que les interesa al grupo ese. Entonces, claro, en la coordinadora, pues la coordinadora existe una lista de correos electrónicos que es un grupo, y existe un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, y entonces ahí sí has de informar, no compartir. No sé, Isaac, si con esto igual te refieres a que la persona que lea la información que le llega se sienta parte de la información, no simplemente un mero receptor. No sé si igual van por ahí los tiros. Sí, un poco va por ahí. Lo que pasa es que a veces no es tan sencillo. Claro. Esto no es tan sencillo. Otras cosas que estoy poniendo por ahí, pues el smartphone, esto es bastante sencillo. Pero esto, a lo que me refiero no es que yo me oponga a informar. Claro que informamos, porque es información lo que estamos dando. Pero este concepto de no informes, comparte, es una forma de expresar la necesidad de compartir experiencias chulas. Claro, decía ahora la compañera, Isia, creo que ha sido, funcionan muy bien este tipo de cosas. Claro, funcionan muy bien porque yo creo que tú lo has interpretado, el ejemplo que he puesto, por ejemplo, hablando de, por ejemplo, una imagen, una foto, que un poco da la imagen interna de, oye, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Ah, mira, se están riendo, mira, han hecho una tarta. Ah, mira, han celebrado. Mira, han hecho unas camisetas. Y tú cuelgas una foto y con un hashtag lo pones en Instagram y poco más, ¿no? Ese tipo de informaciones, ahí estás compartiendo vida. Ahí estás compartiendo vida. Y es un tipo de información que requiere a lo que se refiere es a transparencia. Ahí somos transparentes, estamos siendo muy, muy auténticas porque nos estamos desnudando ante la gente. Ese tipo de informaciones suele funcionar bastante bien, pero yo no iba tanto por ahí porque, de hecho, ese tipo de informaciones tiene más que ver con la segunda parte de la frase. Tiene más que ver con compartir, no con informar. Cuando yo hablo de informar, me refiero a nos ponemos el traje técnico de proyectos, por ejemplo, ¿no? Que es el puesto más habitual que hay en nuestras entidades, y literalmente informamos. ¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos del epígrafe? Y yo decía, por favor, no me tituléis poniéndome un epígrafe técnico. Pues a esto es a lo que voy, ¿no? Muchas veces, yo con muchas entidades con las que trabajo y otras que veo, porque yo llevo muchos años en el sector, y la verdad es que lo observo, ¿no?
con toda la buena voluntad, pero caemos, no siempre, pero muchas veces caemos en poner posts en redes sociales o tweets o imágenes en Instagram y publicamos, vamos informando como si fuéramos un diario interno del trabajo que se va haciendo técnico dentro, ¿no? Y esto a nivel de comunicación interna, como decía ahora, ponía el ejemplo Juan, ¿no? Pues creo que era, pues si me dirijo a los de dentro, pues bueno, en comunicación interna sí, pero es que esta formación está sobre todo enfocada a la comunicación externa. Este módulo que estamos hablando, el que estamos tratando, comunicación estratégica, está basado sobre todo en comunicación externa. Siempre estamos hablando, o casi siempre, de dirigirnos a públicos que están fuera de nuestra oficina, que están fuera de nuestra sede, que incluso no son socios ni socias, ni siquiera colaboradores ni colaboradoras. Son personas a las que podemos llegar y son gente que está en la calle, que a veces estará en nuestro sector y otras veces no. Eso es comunicación externa, tenemos que salir al exterior. Y ahí es donde es mucho mejor compartir para enganchar que no informar. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando, por ejemplo, una empresa de inserción o una cooperativa trabaja en agricultura ecológica, ¿no? Por ejemplo, algo parecido como lo que hacen las compañeras, ¿no? Maite y Carmen. Si tú vas diciendo cómo te ha salido la berenjena esta semana, si tú vas contándome una anécdota que has tenido, algo gracioso, creativo, si pones una imagen, es un día a día que vende, porque compartes y hace que el público al que te pueda dirigir, que le pueda interesar lo que tú hagas, conecte contigo. Estás contándome una anécdota, estás siendo creativo, está el humor de por medio, pues está... Y realmente no te estás poniendo como un informativo, un noticiero interno, técnicamente, diciéndome, pues se ha tenido la reunión tal, hoy hemos venido a tal hora y nos vamos a tal hora. Hoy hemos estado, hoy ha tocado hablar de este proyecto que va de no sé cuánto y se llama así. No sé si me explico. Tenemos que contar cosas que nos pasen con creatividad y con humor, con transparencia y compartirlas, compartimos vida. Y para que se entienda a través de nuestras experiencias, se entienda lo que somos. No tanto informar de lo que vamos haciendo. Alguien que no, a pesar de toda mi explicación, que a lo mejor no ha sido del todo buena, alguien que no lo haya entendido, o que quiera aportar algo. Vale, insisto, que me cortéis cuando queráis. No intentemos llegar a todo el mundo, solo a quien podamos interesar. No intentemos llegar a todo el mundo, solo a quien podamos interesar. Y esto es lo que estamos hablando, ¿no? De focalizar mucho. Focalizar mucho. Vamos a hacer el ejercicio que os decía antes, ¿de acuerdo? Que os dije, dentro de un rato vamos a intentar repetirlo. Venga, os voy a dar unos segunditos y me vais a decir en pocas palabras, quien quiera lo puede escribir, lo puede tener escrito, aquí ya cada uno que un poco se organiza como quiera. Quien quiera lo puede leer o lo dice de viva voz y lo improvisa, ¿no? Lo mismo que antes, pero más concreto. No vale decir lo mismo que antes. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el esfuerzo de decir otra cosa. Nos vamos a dirigir a otro público o el mismo de antes, pero voy a focalizar mucho más. Mucho más. Después de lo que hemos estado viendo desde hace un rato para acá, a ver si se nos va encendiendo un poco la bombillita y vamos siendo capaces más de focalizar mucho más. Perdona. Sí, dime, Itziar. No, que estaba dándole vuelta a esto y es que realmente no estoy de acuerdo con el enunciado. Entiendo lo que quieras decir, pero no. Porque, por ejemplo, de Córdoba Solidaria, que buena parte de su objetivo, vamos, uno de los objetivos principales es hacer incidencia política, denunciar aquello que creemos que hay que denunciar o reivindicar y demás, nos repetimos muchas veces que no hay que hacerlo a quien ya está concienciado, sino que hay que hacerlo a quien tiene que generar esa conciencia o que está en duda y esa información, ese comunicado, le va a hacer saltar ese chi o no, pero entonces el público objetivo no puede ser siempre el mismo. Entiendo que tiene que ser también para aquellas que no serán sensibles a esa realidad que normalmente mostramos. No sé. ¿Tú?
¿tú crees que es positivo, que es bueno, que es necesario que haya público en Córdoba que no sea militante ni activista de entidades sociales y que se le cambie el chip sobre determinadas cosas? Es decir, que se sensibilice con algo que podáis comunicar. Es que si no, no tiene, no todo el sentido, pero sí pierde parte de sentido muchas de las comunicaciones que hacemos, algunas campañas, si no creemos que la gente puede cambiar y que puede sensibilizarse en determinados aspectos. Vale, pues entonces, Itziar, ese es tu público. Ese es tu público. Esa frase, tu pregunta es muy pertinente porque esta frase se puede interpretar de varias formas. Y tú me estás diciendo, bueno, espérate, que si esta frase yo la interpreto así, esto, claro, pero ese es tu público. O sea, con esta frase yo no estoy diciendo, vámonos a los perrifláuticos frikis nuestros, nuestra gente, la gente que nosotros conocemos, la gente de las ONG. No. Yo lo que estoy diciendo es, después del análisis de saber a quién yo me debo de dirigir, entonces voy a ello. Y a lo mejor Córdoba Solidaria resulta que es un público, porque a lo mejor pues, vive en Córdoba, es un público a lo mejor mayoritariamente adulto, que también puede ser un poco joven, tal, y que pues a lo mejor mayoritariamente de clases medias, aunque no tenga por qué, y que es un público que evidentemente no milita en las ONGs, porque al público de las ONGs ya lo tenemos, como bien dices tú, Itziar, lo metemos en el bolsillo. O sea, ya lo tenemos un poco, ¿no? Y puede ser distintos públicos objetivos, porque, por ejemplo, si puede interesar a la ONG si tenemos una agenda para informar de cursos, o sea, que no tiene que ser solo uno. Cada día puedes estar dedicándote en redes a un público distinto y, de hecho, buscar el equilibrio para eso, ¿no? Muchas gracias, María. De hecho, fijaros que en la diapositiva de los públicos yo hablaba de públicos objetivos, en plural. Y os decía, decidme 2 o 3 o si queréis solo uno. O sea que evidentemente, claro que sí, normalmente siempre tenemos varios públicos. Sí, muchas gracias, María, por supuesto. Venga, nos atrevemos. Intentad quedaros en el escalón previo a darme nombres y apellidos. Yo sé que estoy exagerando mucho, pero para que se me entienda, ¿vale? No os pido un listado de Mercedes Díaz López, Antonio Rodríguez Jiménez. Evidentemente no, pero intentad quedaros en casi el escalón previo, ¿no? Decidme, mira, para esta campaña o este tipo de trabajo que hago yo, este público, la gente que es así, asado, está en no sé dónde. Podemos hablar de algo súper concreto, ¿no? No necesariamente de toda la... Vale. Una iniciativa, el proyecto que antes hablaba, que vamos a llevar a cabo en la Universidad de Granada, nuestro público objetivo es alumnado universitario de tercer o cuarto curso de la Facultad de Educación y ya está. De Granada, lógicamente, que esté en Granada, en la Universidad de Granada. Genial, una segmentación que os va a permitir saber dónde tenéis que decir lo que tengáis que decir y cuándo, ¿no? Y qué herramienta usar. Más cosas. Bueno, pues voy a decir los públicos objetivos de Córdoba Solidaria, los varios. Por ejemplo, uno sería las entidades de Córdoba, asociaciones de Córdoba, o sea, que tengan sede en Córdoba, no solo las que están dentro de la plataforma, sino llegar a las demás. O sea, las entidades que no están en Córdoba Solidaria. Otro sería la coordinadora de entidades que existen. Otra sería, pues, las plataformas en las que participamos. Por ejemplo, Rebelión por el Clima, la de Pro Refugiados en Córdoba, ese tipo de colectivos, de plataforma. Otra sería la población crítica de Córdoba, o sea, las personas que sí tienen un perfil de estar implicados en el tejido social con mayor o menor implicación, pero que sí estén en el tema y sí les interese. Pues por ejemplo, nosotros ofrecemos de otras entidades cursos de muchos niveles, a lo mejor muy básico no le va a gustar, no le va a interesar a esas personas, pero
cosas que ya están más elaboradas, con más profundidad, sí van a llegar a esas personas y van a seguir mejorando el tejido social. Y luego otro público, que ya sería el último, que es el que ha comentado mi compañero Iciar, esas personas que no están receptivas, pues intentar conseguir que cambien un poco la mirada o que amplíen la visión y las informaciones que le llegan no sean todas siempre del mismo sesgo. Perfecto, muchísimas gracias, María. Has hecho un trabajo fantástico. Yo os invito a que tanto Adolfo, María y el resto apuntéis esto, porque esto ya es trabajo que ya tenéis para vuestra entidad. O sea, al final yo también estoy intentando que estas 2 horitas semanales, en estas 4 semanas, os sirvan para que aquello que apuntéis, algunas cosas sean tan concretas que es que directamente ya la paséis a limpio si queréis y la añadáis a vuestra base de datos, ¿no? Y la compartáis con el equipo, para que os ayuden en vuestro día a día, ¿no? En ese último espectro que has dicho, María, yo invito a que hagáis el ejercicio también, si podéis, de, bueno, venga, vale, como es un espectro bastante amplio, yo entiendo ese espectro, ¿eh? Y entiendo que lo pongáis como público objetivo. Que hagáis el esfuerzo un poco de qué tipo de personas son también, ¿no? En general. ¿Y en qué os basáis? Bueno, pues es importante hacerlo en equipo, porque una sola persona puede tener una visión muy sesgada. Si os ponéis en equipo, incluso con algún colaborador, colaboradora, voluntario, voluntaria, gente alrededor del equipo también, mejor, ¿no? Esto se puede mandar un correo y pedir o aprovechar una reunión y decir, oye, mira, en este encuentro vamos a intentar dedicarle 10 minutos a esto, que es una tontería, pero mira, si nos importa hacer este ejercicio, vamos a dar un par de minutos para pensarlo y decirnos, ¿no? Y ahí cogéis un poquito más de datos de, oye, ¿a qué partido votarán? Oye, ¿en qué zonas de Córdoba vive? Oye, ¿qué nivel de estudio suelen tener? Oye, ¿cuáles son sus hábitos de consumo y cuáles son sus hábitos de ocio? Yo no digo que hagáis un estudio sociológico de esto, ¿no? Pero fijaros que lo que yo estoy diciendo es un ejercicio de 10 minutos en equipo, no más, y lo apuntéis. Ya está, ¿no? Pero parece una tontería, pero no la es, no lo es, porque os va a ayudar a hacer bien mucho más el mensaje. Os va a ayudar. ¿Alguno más? Bueno, yo por decir alguna, a las diferentes asociaciones que tenemos por aquí, y siempre digo lo mismo, que asociaciones hay muchísimas, pero solemos utilizar más las que tienen que ver con la del medio ambiente. Llámese Tierra Verde, llámese plataforma de fotovoltaica para que no se implante, en fin, dentro de ese mundillo. Hacia ese está enfocado. ¿En la provincia o en la región? En la provincia. Vale, pues no. Provincia y casi a nivel de España. Con la última que estamos es a nivel de España, para que no se implanten la fotovoltaica a través de las placas. Vale, perfecto. Con nombres y apellidos, aunque sea de entidades en este caso. ¿Alguno más? Yo lo que pasa es que lo tengo, o me siento más dentro de un campo en el cual, al trabajar con asociaciones concretas y además con un perfil determinado, unas ONG de desarrollo y de cooperación internacional, educación para el desarrollo y ayuda humanitaria, pues ya están casi definidas y ya están casi automáticamente encuadradas en un público específico destino para un concreto proyecto o para una concreta negociación con el tejido institucional en cuanto a incidencia política. Entonces, no es tan fácil, pero sí es verdad que en cada caso hay que estudiar perfectamente a qué público concreto va ese mensaje o esa comunicación que pretendo, claro. ¿Cuántas son, Juan? Mira, en el caso de las organizaciones no gubernamentales, que sean miembros son 17, pero todo esto a nivel provincial, ¿eh? Pero, sin embargo, no siendo miembros, participamos aproximadamente unos 35. Vale, 35 en total. Bueno, pues de esas 35 entiendo que no todas hacen lo mismo. Y que no todas las campañas vuestras, o todas las iniciativas, van para las 35, sino que a veces diréis, oye, esto les puede interesar más a unas o a otras, ¿no? Sí, y además depende ya te digo, el mensaje que queramos, ¿no? Que la campaña que pretendamos, porque, por ejemplo,
las que están encaminadas o dentro o encuadradas en medio ambiente, pues entonces son más afines a una campaña sobre el cambio climático o sobre este tinglado. Pero es que además las que tengan cooperación internacional específicamente, que las hay, solo cooperación internacional, pues les interesa exactamente lo que nosotros tengamos que comunicarles relacionado con la cooperación internacional. Bien sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro, subvenciones, convocatorias, ayuntamientos que no tienen cooperación internacional. Perdóname, pero eso es un campo muy amplio como para tener que definirlo en una sola campaña. Son pequeñas campañas de comunicación nada más. Pues muchas gracias, Juan. Es verdad que en tu caso está un poquito más claro los públicos objetivos, pero bueno, también te decía lo de afinar a veces con tal iniciativa o tal, como acabas de comentar, ¿no? Porque a veces, ¿a qué os suena el spam? ¿A qué canal de comunicación os suena el spam? La palabra spam. Al correo. Al correo, ¿verdad? Al correo electrónico, al mail. Es un muy buen ejemplo para entender el concepto de spam. Muchas veces cometemos el error de decir, esto es interesante. Como no sé muy bien si a este le puede interesar más o menos, se lo voy a enviar igualmente, ¿no? Ese se lo voy a enviar igualmente, que tiene un fondo muy positivo porque nace de una intención muy positiva, comunicativamente, y esto está más que estudiado, suele tener más consecuencias negativas que positivas. Porque al final se termina convirtiendo un poco en spam. Porque tienes a esa plataforma, a esa entidad, a esa ONG, a esa fundación, a esa asociación, a esa que sí que te gusta, que sí que eres socio, socia, que sí que estás apuntado, o que sí que los conoces, aunque no tal, o que sí que colaboraste una vez hace unos años y tal. Y va a llegar un momento en que le vas a decir a tu gestor de correo, mira, esto es spam. Porque es que no me da la vida, me están llegando, me llegan unas cosas con cierta regularidad que es que, mira, es que yo de esto, es que no me da la vida y esto yo no, además nunca me ha interesado especialmente. ¿Entendemos este concepto? Hay que hacer ese esfuerzo, ¿eh? Y esto es valentía al final y personalidad para decir, esto no se envía, o sea, segmentamos nuestro listado de correo. No metemos a todo el mundo en el mismo saco. Todos los gestores de correo hoy día te permiten segmentar, carpetear, llamadlo como queráis. Entonces no hay por qué enviarle todo a todo el mundo. Y esto también es importante en el tema del mail. Sí, un pequeño inciso, bueno, desde nuestra experiencia. En este último año y medio de pandemia, que nos hemos volcado todas mucho más sobre el online, al principio todas nuestras iniciativas las enviábamos a todo el mundo. O sea, lo mismo, esa idea de a cuantos más lleguemos, mejor. Y al final, claro, la gente acaba muy cansada de estar recibiendo continuamente campañas, noticias, iniciativas, etcétera, y al final sí que acabamos segmentando ciertas cosas para un público, otro para otro. Porque si no acabas, desde nuestro punto de vista, vamos, desde nuestra experiencia, es que nuestros voluntarios y nuestras empresas colaboradoras, socios, etcétera, al final acababan agotados de recibir continuamente tanta información y tantas iniciativas. Claro. Sí. Gracias, Adolfo. Sí. Fijaros, mira, vamos a ir con el cuarto punto. Son aproximadamente una docena de puntos. Vamos a estar como 15-20 minutos más y lo vamos a dejar para los últimos minutos. Os voy a intentar que hagamos una cosita, ¿vale? De reflexión y de un poco de coger conjunto un poco y que me digáis también, me hagáis un feedback de cómo estáis, ¿no? Después de la más de horita y media, de las casi 2 horas y demás, ¿vale? Así que en este cuarto de hora o 20 minutos seguimos completando hasta la docena de claves y me cortáis, insisto, cada vez que queráis. No se trata de cantidad, sino de calidad, la interactividad, ¿no? Lo de que no se trata de cantidad, sino de calidad, ya lo hemos visto, o sea, eso está claro, ¿no? Creo que nos queda claro. Si alguien tiene dudas sobre esto, que ahora mismo hable, sin problema, y me corte. Pero sobre todo, fijaros, entre paréntesis, un poco interactividad. ¿Por qué? Porque sobre todo en redes sociales la interactividad es muy importante. La interactividad es la calidad, es la que nos da la calidad. ¿Y la interactividad qué es? ¿Qué es una interactividad en red social? ¿Publicar muchas cosas? Publicar unos hacia otros, ¿no? Claro, que haya doble dirección, ¿no? Pero ¿y en qué se ve eso en las redes sociales actuales?
pues se ve, por ejemplo, en los me gustas, se ve en los comentarios, se ve en que me citen, que me mencionen, se ve en que otras entidades me metan en sus listas que a veces las pongan abiertas en Twitter, porque le interesa lo que yo pueda decir, o que yo incluya a otras que se vean en mis listas, que usen hashtags que uso yo también, que estemos trabajando en red un poco, comunicándonos un poquito ahí de forma, bueno, en redes sociales, que haya otro tipo de reacciones, no solo un me gusta, sino pues una cara sonriente o un me encanta, o en LinkedIn se ve eso mucho también. Si alguna de ustedes pues tiene un perfil más profesional o sectorial, yo os invito a que en LinkedIn también lo valoréis, ¿no? Insisto en que no hay que estar en todas las redes sociales, sino que la estrategia os diga y vuestro público objetivo os diga cuáles escogéis. Yo casi siempre, abogando por esta interactividad que pone aquí, este punto 4, abogo porque escojáis. Insisto, tenemos tamaños de pymes, tenemos estructuras medianamente pequeñas. No debemos estar en todas las redes sociales, comunicando cosas todos los días. Porque no es proporcionalmente nuestro tamaño, no es nuestra naturaleza. Estaremos sobredimensionando lo que hacemos y probablemente nos estemos asfixiando. La comunicación es fundamental en las entidades, pero no nos puede obsesionar, ni podemos hacer que se desnivele la balanza, ¿no? con otras cosas. Nos podemos convertir en spam, casi sin darnos cuenta, ¿no? Y sin quererlo. ¿Sí? ¿Qué más ejemplos de interactividad diríais que puede haber? Cuando nos comparten una publicación, ¿no? Nosotros compartimos, y esto me parece interesante, lo voy a compartir, esto se puede hacer en LinkedIn, se puede hacer en Instagram, como Story, por ejemplo. No sé si estáis habituados, ¿no? El formato de Facebook es más familiar, como ya sabéis, esto no hace falta que os lo diga, seguro que lo sabéis. Twitter es más periodístico, hay menos palabras, menos letras, se pueden poner más tweets y es más al instante, es más instantáneo, ¿verdad? Pero también permite compartir, ¿no? Porque retuitear al final es compartir. Cuando hablamos de retuitear, hablamos de compartir. En LinkedIn nos permite hacer eso también, que como sabéis tiene un enfoque más profesional. Yo me gusta hablar más de trabajo en red y de sectorial cuando hablo de LinkedIn, porque estamos en un entorno de tercer sector. En el ámbito ecosocial es así. LinkedIn tiene otra parte más de coaching, más de, bueno, buscando los gurús, ¿no? Los expertos, ¿no? En determinadas parcelas. Eso, en general, al menos bajo mi experiencia, centrándonos en el ámbito ecosocial, de entidades no lucrativas, y aquí en Andalucía, no tiene tanto que ver con nosotros, ¿vale? Ese otro enfoque de LinkedIn. Pero sí que tiene que ver el trabajo en red. Para eso es muy buena herramienta LinkedIn. Y Instagram, como sabéis, es la red que más está creciendo, que más ha crecido en España en los últimos años y que, de hecho, hoy día más gente usa, ¿no? Entonces, es importante, pero ahora veremos algún detalle más sobre alguna red social más y me gustaría que me preguntaras, ahora que me preguntarais más en lo concreto, ahora que estamos llegando al final, pero sin abusar tampoco, ¿no? Y sobre todo en Instagram hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Es la red social más visual que existe. Entonces, si no tenemos un gran banco de imágenes, si no tenemos una compañera o compañero que esté haciendo semanalmente muchas fotografías muy buenas, o si no tenemos a un público que generalmente nos esté montando pequeños vídeos, ¿no? O que sepa grabar de una forma mínimamente tal. Si lo nuestro no tiene mucho que ver con gráficos, porque no tenemos, a lo mejor no pertenecemos a una asociación más grande que nos pueda nutrir de... Yo me lo pensaría, es decir, sobre todo de cara a las asociaciones pequeñas, muy localizadas, con escasos recursos, yo me pensaría muy mucho Instagram. Y si estoy solo cuando, digamos que tengo un perfil bajo y evidentemente aparezco de vez en cuando, no me borro y desaparezco del mapa en un mes o en 2 meses, evidentemente ese extremo no, pero sí que, bueno, publico poquitas cosas porque cada vez que lo publico es porque tengo una imagen chula, ¿no? O una imagen diferente o buena. Si no, no. Esta es otra apreciación que hago yo personalmente, ¿no? Después de mi experiencia. Hasta aquí. Dudas, quejas, sugerencias. A mí me pasa un poco como a ti, lo que pasa es que yo utilizo Face, pero es lo que tú dices, no soy un adicto, no tengo por qué publicar, no me tiro un mes
pero sí cuando tengo algo que reseñar que a mí me gusta, entonces lo comparto, pero me puedo tirar semanas y semanas, incluso meses, y no entro siquiera. No, cuando algo ya me llama la atención o algo es relevante, entonces sí lo hago, pero solo en esa red. Además no Claro. pierdo. En ese caso, Gregorio, estás tú hablando, corrígeme si me equivoco, como persona individual. Claro, esto es importante lo que dices, porque nosotras como entidades, como corporaciones, como colectivos, como proyectos, como campañas, tenemos que tener en cuenta esto que acaba de decir él, porque nos pasa a todos y a todas. Entonces, por eso es importante no bombardear, no obsesionarnos con comunicar en todas las redes todos los días, ¿no? Sino tener en cuenta estas dinámicas, ¿no? Hay mucha gente que hoy día, por ejemplo, Facebook lo tiene, pero solo va a entrar cuando hay un evento, por ejemplo. Oye, que mi promoción del cole se reúne después de un montón de años, me han dicho que en Facebook no sé qué, y entras. A lo mejor llevabas una semana sin entrar, ¿no? Pero entras y ahí sí que te apuntas a un evento, interaccionas, tal, y a lo mejor llevabas un mes o más sin interaccionar nada en Facebook, ¿no? Pero vas por algo en concreto. Tengamos eso en cuenta. Usemos con raciocinio las redes sociales. Por ejemplo, para eventos sigue funcionando bastante bien Facebook. Para crear eventos y para que la gente comente y se apunte, no se apunte, tal. ¿Sí? Sí, en el caso de la asociación en la que yo estoy, que estoy yendo, ya sí utilizamos todo lo que es el Facebook, utilizamos Instagram y no sé qué otra más, porque es una chica muy apañada que es la que lo lleva y entiende el tema y sabe cómo trastear todas esas cosas, además que está puesta en el tema. Guay. ¿Esto por qué lo digo? Porque las redes sociales habitualmente generan un poco de miedo, ¿no? Y de rechazo, porque se habla de... Hay muchísima gente insana, hay muchísima toxicidad, hay muchísimo insulto, ¿no? Instagram está siendo muy acogida por un público bastante joven, a veces incluso con problemas de personalidad, ¿no? Con doble personalidad, con comportamientos bipolares. Twitter está siendo muy acogida por personas que están en posturas muy de defensa, siempre en defensa propia, siempre a la defensiva, siempre o en la dinámica violenta, ¿no? De lenguaje violento. Y todo esto está cosificando a las redes sociales según cuál en cada cosa, ¿no? Las redes sociales no son más que un canal y no hay que tenerle miedo a estar en ese canal. Se puede estar de una forma educada, transparente, sencilla, auténtica, proporcionada. No pasa nada. O sea, el problema no es el canal, el problema es la gente. La plaza puede ser muy bonita, no tiene ningún problema. Y el bar, al final lo que pone es cerveza y aceituna. No tiene la culpa de que a lo mejor haya un comportamiento poco respetuoso o tóxico o tal, ¿no? Entonces nosotros podemos dominar el espacio nuestro, no dominar a la gente, pero sí dominar el espacio nuestro. Entonces no tengamos miedo a decir quiénes somos, dónde estamos. Yo ahí sí que invito a tener transparencia. Y además transparencia sin tapujos, porque hoy día se sabe todo al final. A ver, todo no. La vida privada es muy importante seguir respetándola al máximo, al máximo. Pero cuando hablamos de entidades, nuestra entidad, si merece la pena y hace algo digno, honesto, necesario, no tengamos miedo. Hay mucho directivo todavía conservador y con miedo. No sé si os pasa, pero a veces tenemos jefes, ¿no? Directores generales, les suele pasar además a hombres de determinada edad. Permitidme que diga esto, pero por mi experiencia me está pasando. Yo creo que esto es cultural, ¿eh? No por ser hombre o por ser mujer, pero es cultural. Hay mucho conservadorismo, ¿no? De no digas esto, no, esto no lo callamos, ¿no? Bueno, esto hoy día, las lógicas de hoy día, esto no tiene sentido, ¿no? Esto de callarse las cosas ahí. Sí, pero a nivel de entidades sí lo veo, en tanto en cuanto la entidad, pues, se supone que tiene un sentido de responsabilidad, un sentido de compromiso, un sentido de seriedad en sus comunicaciones y todo. A nivel individual, no soy más conservador, o soy más clásico, o soy más viejo. En la plaza vamos a estar todos, y como somos 5 o 6 nos conocemos todos. Y entonces las redes sociales o el internet, digamos, en general, es la única ventana posible que tiene el estúpido de turno para ser protagonista algún día en su vida.
Sí, pero esa estupidez también se ve en la plaza, ¿no? Y yo lo que os estoy diciendo es que vayáis a la plaza con una pancarta o con una cesta ecológica o con algo vuestro, como vayáis normalmente vestidos, como seamos nosotras, como sea el espíritu y el estilo, ¿no? Antes hablamos del estilo. Imaginaros que nos pusiéramos de punta en blanco y que contratáramos a un payaso de circo para llamar la atención. Eso no tiene mucho que ver a lo mejor con nuestra estrategia y lo hacemos para llamar la atención en la plaza, nos estaríamos alejando de nuestro ser. Cuanto más transparentes seamos, mejor. Una cosa es la creatividad para las campañas, que está muy bien, y otra cosa es alejarnos de lo que somos. Individualmente, por supuesto, las redes sociales están siendo y son un gran problema hoy día a nivel individual, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Nosotras, desde nuestra responsabilidad como entidades, podemos ser perfectamente respetuosas con eso y ser conscientes de ese problema sin necesidad de salirnos de las redes sociales, que no son más que canales que existen hoy día en el siglo XXI, no pasa nada. Hablamos de lo real, no inventamos ni exageramos. ¿Sí? Esto que yo decía de los artificios, ¿no? De los fuegos artificiales. No inventemos cosas que no somos, ¿no? Ni exageremos. A veces pasa en las redes sociales, ¿eh? Se quiere hacer una super foto, un vídeo que llame mucho la atención, que no sé qué, pero te aleja de tu de lo que realmente eres, de lo que dice tu estrategia, para lo que realmente estás. Si hace eso, entonces no va a funcionar. A largo plazo eso no va a funcionar. La mala educación hay que bloquearla, aclarándolo por privado. No sé si habéis tenido experiencias de personas con eso, con lo que hablábamos, ¿no? Actitud violenta, tal, que en un comentario o lo que sea, pues pone algo. De hecho, este fue el primer miedo que se tuvo, ¿no? Cuando las redes sociales nacieron hace 20 años, se hablaba de algo que había surgido en Internet, donde la gente podía desenmascarar a otra, ¿no? Y aquello era un peligro, aquello era una guerra. Luego se vio que evidentemente no, también las propias redes sociales han ido cambiando sus sistemas, ¿no? Para proteger un poco más la intimidad personal, por supuesto. Pero, bueno, os invito a que habléis y contestéis siempre, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora en otro punto. Pero si hay que bloquear a alguien, se le bloquea, pero hablando por privado también, ¿no? Y si explicándolo por privado y con mucha educación y un poquito de paciencia, aún así nos encontramos con una persona que claramente es violenta o directamente un caso de piratería, pues no hay que darle más vueltas, ¿no? El bloqueo es algo habitual, igual que hacemos en otros apartados con otros formatos. Bloqueamos a aquello que sea ilegal, aquello que vaya contra los derechos humanos o que sea irrespetuoso, ¿no? O aplicando cualquier tipo de violencia. Pues esto es igual, esto es exactamente igual. Hay una frase que es no alimentar al troll. Y no alimentar al troll es no decirle nada al troll. Porque de eso se alimenta. Aunque tu respuesta sea educada, el troll no se alimenta de ninguna forma. Lo único que se merece un troll es un bloqueo y ya. Oye, ¿qué es un troll? Una persona que escribe en una red social, escribe otra o manda cualquier tipo de información simplemente para burlarse o de manera despectiva o denigrando lo que se haya comentado. Esa persona se le llama troll porque, bueno, la figura de la mitología del troll hace esa referencia y las hay en redes sociales a patadas y a esa persona no hay que contestarle. Hay que bloquearlas y ya. Estoy de acuerdo. En Twitter yo conozco a muchísima gente que a título personal se ha ido directamente, porque, vamos, por el nivel de troleo que hay, también es que si les da por un perfil y están continuamente, en fin, que eso también son perfiles algunos que simplemente las crean la cuenta ese día simplemente por molestar, en fin, que no son perfiles de personas que puedan ser público objetivo. Yo lo que quería preguntar era lo que más sorprendió, lo de aclarándolo por privado, porque a mí eso me daría una pereza tener que contestar cada vez que alguien contesta mal, por contestar mal, sin ningún tipo de argumento, ¿sabes? Decir, ahora tengo que echarme un rato hablando con él por privado. No, muy fácil, María. Si se repite la jugada, evidentemente no.
Es decir, cuando yo hablo de aclarándolo es porque es un perfil de lo que parece ser una persona, un ser humano que nos ha aparecido aquí, que antes no hemos tenido ningún problema y que de repente tal, oye, pues mira, si claramente hay violencia y claramente ha aplicado estos modos de los que hablaba Itziar ahora, por ejemplo, pues se bloquea, ¿no? Pero se aclara también por cuidado. Y yo, como decía antes, ¿no? Si hay repetición, evidentemente no. Se bloquea y punto. Ya no, porque si hay repetición o si claramente es un troll determinado, porque es un impostado, es decir, hay perfiles impostados, ¿no? Como tú misma decías ahora. En mi caso, si ese troll es, por la forma de escribir, es educado, hasta incluso le puedo contestar. Si no, directamente... ¿Un troll educado? Madre mía. Por las palabras que... ¿Eso existe? Tal como te las pone, de la forma que te la pone, con su coma, su acento y todo en condiciones, yo creo que sí. Ahora, si no te falta ortografía, como me llama con este es una abrazafarola, esto que dicen ahora, ¿no? De todas formas, Gregorio, es importante también tener en cuenta que no es lo mismo la gestión de un perfil corporativo con un perfil individual. El perfil individual es una persona libre e independiente y debe de actuar en las redes sociales como le dé la real gana, que para eso estamos en un Estado de Derecho y con libertad, ¿no? Siempre respetando a la gente, ¿no? Pero una entidad tiene que tener más cintura per se. Y esto es así, esto hay que entenderlo. Hay que tener más cintura. Estamos representando una entidad, ¿no? Aunque sea una asociación o lo que sea, ¿no? Por eso un poco lo decimos. Claro, analizamos la... ¿Sí? Isaac, y además yo lo recalco, perdona que te recalque, pero es que es importantísimo que cuando estés dirigiéndote en las redes sociales o comunicando o haciendo una comunicación en redes sociales, sepas lo que tienes a tus espaldas, sepas el nombre de quien estás hablando y esa entidad es realmente la que está hablando. Y entonces, claro, yo este punto anterior de la mala educación hay que bloquearla y aclarándolo por privado, lo ciño a mi actividad que es de entidad. Y entonces la entidad que me sea necesaria bloquear, la voy a bloquear, pero primero la llamo por teléfono y digo, Guillo, ¿tú qué haces, compadre? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo el indio? Déjate de tonterías y ponte a nivel individual, hacer lo que te dé la gana, que para eso eres libre. Pero como entidad, ten cuidado. Sí, sin tampoco ser dar aquí doctrina como entidad, pero sí, respondiendo con educación e invitando a educación. Bueno, vamos a seguir, nos quedan 2 o 3 claves y ya echamos esos últimos minutillos de lo que decía, ¿no? De cierre y de análisis un poco y de que me deis feedback y de ver un poco de a qué os resuena todo y demás. Analizamos la estadística para evaluar y corregir. Absolutamente todas las redes sociales tienen en configuración un apartado de estadística. Si tenéis un compi o una compi que suele llevar a las redes sociales, lo debe saber y si no lo investigáis un poco. Está para nivel usuario, o sea que esto no es nada técnico. Cualquier persona lo puede ver. Cuando creas una página, pues te lo facilita, ¿no? Cuando creas una cuenta corporativa. ¿Qué te permite? Bueno, te permite más o menos ver el tráfico, te hace un análisis del último mes y te permite ir viendo, ¿no? Es verdad que normalmente la mayoría de las redes sociales no te permiten hacer análisis a largo placistas, ¿no? A toro pasado, pues yo qué sé, por ejemplo, de cómo ha ido el último año, ¿no? O cómo ha ido los 2 últimos años. Porque para eso te piden que pagues el servicio, ¿no? Pero sí que podemos ir apuntando mensualmente lo que va pasando, ¿no? Y eso yo os recomiendo que lo hagáis y que fechéis una reunión de comunicación. Yo os invito a que sea trimestral, pero bueno, si no os da la vida, pues hacerla cuatrimestral o semestral. Pero como mínimo, yo sí que os invitaría a intentar hacerla trimestral, que os sentéis un rato, mínimo 2 horas, todo el equipo y digáis, oye, también cómo hemos ido, ¿no? ¿Dónde hemos salido? Y en redes sociales es fácil hacer ese análisis, medios de comunicación también, ¿no? ¿Hemos estado? ¿Dónde hemos estado? Sí, no, cómo, bien, mal, peor, ¿no? Esto es importante, ¿no? No copies ni pegues entre Facebook y Twitter. Esto parece una tontería, me imagino que os sonará, pero no lo es. Los comportamientos en estas redes sociales son un poco distintos. El copia y pega, como te vean en los 2 sitios o como te hayan visto, aunque sea de rebote, siempre se percibe comunicativamente como algo un poquito de spam, de aburrimiento, bueno, esta gente está un poquito ahí bombardeando como pueden y esto llega poco, esto impacta poco, ¿no? Entonces,
pues esto tiene que ver con lo de elegir el canal y la red social, ¿no? No bombardeamos, pero siempre contestamos, que va en la línea de lo que ya hemos hablado, ¿no? En esa interacción sincera y constante, sin bombardear. No pides regularmente que te repiten o compartan. ¿Esto os suena de algo? ¿Os ha pasado? Esto a veces lo hacemos casi sin querer, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, lo de compartir, Facebook ya tiene una cosa que penaliza como pongas difunde o comparte, no sé qué, o sea que directamente te baja la audiencia cómo usa esas palabras ya Facebook. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en los últimos, sobre todo, 2-3 años, es que ellos han visto que tiene rechazo en las redes sociales. Entonces, es que, ¿por qué lo hacen? No lo hacen porque no se genere tanto tráfico, todo lo contrario. Recordad que todas estas redes sociales que estamos citando son empresas privadas, son multinacionales y lo que quieren es tráfico. Quieren tráfico por encima de casi cualquier cosa, hasta donde les permita la ley de cada estado. Entonces, ¿por qué lo han hecho? Esto, por ejemplo, que tú comentabas, María, porque han visto que hay un porcentaje cada vez más importante de gente que se estaba saliendo, de gente que lo rechaza porque ve un bombardeo, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues intentemos que no sea así. A no ser que sea a lo mejor una campaña muy concreta, pidiendo un apoyo muy concreto para algo, una iniciativa solidaria concreta. Ahí sí que se entiende. Pero si no, no lo hagamos. No lo hagamos. Seamos más creativos, más creativas. Intentemos impactar con algo bello o con algo que, bueno, que enganche. Elige bien a quién seguir. No sigas por seguir. Esto pasa mucho, ¿no? Sígueme. Si tú me sigues, yo te sigo, ¿no? Este sígueme, si tú me sigues, yo te sigo, no funciona. Hay que ser sinceros. Y si en la calle no lo hacemos, no lo hagamos aquí. Y seamos como entidades también. No pensemos que porque representemos a una entidad en redes sociales, ahora mismo centrándonos en redes sociales, está bien que sigamos a cualquiera, ¿no? Cuanto más sigamos, más nos podrán seguir. Volvemos a lo de la cantidad-calidad, ¿de acuerdo? Bueno, muchos hashtags se convierten en jeroglíficos. No sé si os ha pasado. ¿Entendéis esta frase? Me imagino que si hay alguien aquí que no domina Twitter o, bueno, no lo ha usado prácticamente nunca, a lo mejor le suena un poco a chino. En Instagram también pasa mucho, ¿no? Voy a poner muchos hashtags para que me vean en muchos sitios, ¿no? Porque como hay muchos hashtags relacionados, porque lo que yo hago es en verdad solidario, pero esto es cooperación al desarrollo. Bueno, y esto en verdad es un poco ecológico también. Bueno, y esto es, como es tantas cosas, pongo un listado de 10 o hasta 20 hashtags. Yo he llegado a ver hasta 30 hashtags en un story o en una... Bueno, esto es una barbaridad y está mal visto. Está más que comprobado que esto funciona mal en el receptor, en la recepción del mensaje. ¿Por qué? Porque incomoda a la vista. Tienes que poner a ver ahí... Un hashtag tiene mucho más impacto cuando es único, ¿no? Cuando hay un solo hashtag o dos, funciona mucho mejor. Bueno, y hasta aquí el final. Y ahora os invito a que, bueno, en estos 4 minutitos, pues, si queréis, nos tomamos unos segunditos de silencio y me digáis un poco cositas que se os hayan quedado en el tintero, alguna duda, tal, o directamente un poco cómo habéis sentido y cómo lo habéis visto, ¿no? Que seáis sinceros también, me digáis cosas buenas o malas, ¿no? Y ya despedimos yo digo un par de cositas para la semana que viene. Bueno, sin lugar a dudas, yo tengo que comentar que me interesa muchísimo, que estoy aprendiendo muchísimo, que me está metiendo en mundos que yo no manejo, que yo no es mi costumbre, pero porque llevo otro tipo de gestión, ¿verdad? Entonces, esto me sirve a mí, sin embargo, como un instrumento, como una herramienta muy importante para poder ofrecer a mis asociaciones, a mis grupos de gente que están trabajando en red. Y si hace falta coger a un profesional como Isaac y decir, oye, escúchame para acá, que quiero que informes de esta manera, específicamente con por ejemplo, el último apartado de las claves, ¿no? Es decir, bueno, ven que quiero que aunque yo lo pueda decir, porque te lo he tomado nota y te lo he robado y te lo he copiado y he sido malo, pues muy bien, ¿vale? Pero ese instrumento lo tengo ya al alcance de esa posibilidad de asesoramiento o esa posibilidad de acompañamiento a las asociaciones que forman parte de las redes
en distintas redes que voy actuando, claro. Lo mismo que la coordinadora, la plataforma del voluntariado y otras como Jerez África, como Proyecto Circular, un montón de cosas que es verdad que es a nivel provincial en la mayoría de los casos, y al ser a nivel provincial noto que hay un montón de demandas, de pequeñas necesidades en un montón de asociaciones de la provincia, como es lógico, porque no son de grandes dimensiones. Las grandes dimensiones tienen los profesionales que les está haciendo esta labor y este trabajo, ¿no? Ahora, si ellos encuentran en la plataforma o encuentran en la coordinadora alguien que le puede asesorar o le puede llevar o informar de lo que tú acabas de informarnos o ayudarnos en cuanto a la comunicación estratégica, eso es un encanto y por eso me siento muy orgulloso de haber estado aquí. Muchas gracias. Bueno, pues por decir yo también, eso está interesantísimo. Bien es cierto lo que te comenté, que entro habitualmente, pero gracias a la conversación tuya veo que esto es la profundidad que tiene esto, que no es decir, llego, pongo, escribo, sino que hay un trasfondo detrás amplísimo y gracias a eso, pues, gracias a tus explicaciones, nos ha abierto un poquito más la veda, sobre todo a mí. Lo que pasa es que yo, cuando me están diciendo, cuando me dice que esto se puede volver adictivo, yo lo que hago es que automáticamente corto, no que nos volvamos adictivos porque lo dice una cadena o lo dice un telediario, pues no quiero pensar que hay personas que se dejan influir por esas cosas, pero que no es mi caso. Pero saber todo lo que hay detrás y hasta dónde puede llegar y esto de los hashtags y toda la historia esa, ahí no te puedo hablar mucho porque entré una vez y me lo vi no tan complicado, sino que no merece tanto la pena, que digo, me quedo como estoy y ahí hasta donde llegue. Si hay que cambiar, hay que cambiar. Pero es muy formativo de saber hasta dónde puede llegar todo esto, hasta dónde el amplio abanico que tiene esto. Muchas gracias, Gregorio. A mí me pasa una cosa que yo lo he intentado mucho con las redes sociales y no lo consigo, pero que llegó un momento que me frustré mucho y le dedicaba mucho esfuerzo para no tener ningún resultado. En línea lo que dice Juan, que hay necesidades y que hay profesionales que se dedican a eso, solo que hay que ver el objetivo y de hacer una buena inversión. Entonces, con una inversión, como en todo, como en la redacción de los proyectos, como en la redacción, o sea, como cualquier otro aspecto, la comunicación es un aspecto más de las entidades y si queremos una comunicación de calidad, al final hay que invertir. Que está guay que nos formemos y que está guay que lo intentemos, porque para andar por casa, por decirlo de alguna manera, obviamente se puede avanzar y se pueden hacer muchas cosas, pero depende de la perspectiva, al final hay cosas que nosotros no podemos hacer, y que para eso pues están los profesionales y las profesionales. Pero que igualmente gracias por la formación, que es muy interesante y, hombre, siento haber llegado tarde. No, gracias a ti. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchas gracias. El otro día creo que acabamos, hay 4, hay 3, hay 4, ahí acabamos, hay 1. A ver si la próxima semana acabamos en punto. Gracias a todas. Seguimos, nos vamos viendo y cualquier duda, queja, ya sabéis, tenéis la plataforma ahí y nos vemos el miércoles que viene. ¡Feliz semana! Igualmente. Hasta luego. Gracias. Chao.